bendiga. Dios los bendiga de manera especial a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Bueno, vamos a ver si este aparato por fin prende. Muy bien. Dios te bendiga, Guillermo, Pastor Guillermo, Marcela, Ángela, Jesús María, hermana María. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Muy bien. Hacen falta algunos alumnos, ¿no? Muy bien, mis amados. Iniciemos con una oración. Por favor, Pastor Guillermo, dirígenos en una oración para iniciar la clase del día de hoy. Buenas noches, mi pastor. ¿Cómo vamos? Buenas noches para todos. El Señor me los continúe bendiciendo. Vamos a colocar las manos de nuestro Padre este tiempo. Es un tiempo de mucha sabiduría, mucho entendimiento, mucho conocimiento, de romper esquemas y que lo que aprendamos nos quede. Amén. Entonces, amado y poderoso Padre Celestial, Señor de la gloria, mi Abba Padre, mi Señor, nos presentamos en esta noche ante tu presencia, amado Rey, colocando este tiempo en tus manos, bajo tu cobertura, bajo tu voluntad, Señor. Presento, Señor, nuestro Maestro hoy, Señor, nuestro Pastor, Alexander, Señor, que seas tú, llenando de tu sabiduría, amado Rey. También coloco a mis hermanos, cada alumno, Dios, que está aquí conectado, Padre, los que están presenciales y los que van a escuchar, Señor, esta grabación después, Padre, que seamos llenos de tu gloria, amado Rey, de tu sabiduría, Padre. Que estas enseñanzas, papá, que tú nos estás dando, Señor, sea una enseñanza, Dios, que impacte, Señor, que podamos llevar tu palabra, Dios, bajo tu conocimiento, bajo tu dirección y bajo tu voluntad, en el nombre de Jesús, amado Rey. Bendecimos, Dios, esta escuela, esta fundación tecnológica, nuestra pastora, Luz Marina, Señor, a cada maestro, Señor, cada alumno, en el nombre de Jesús, quedamos en tus manos, Espíritu Santo, que seas tú glorificándose en esta noche como siempre, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Siempre te damos la honra a ti, alabanza, oración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Guillermo. Bueno, vamos a dar inicio. Habíamos dejado una tarea la semana pasada acerca de una de las sistemáticas, de una de las áreas sistemáticas de la teología, como para dar un preámbulo y darnos cuenta de lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces hablamos acerca de la antropología y no voy a, lógicamente me voy a tomar todo el tiempo para hablar de antropología, pero es solamente para citar un ejemplo y tal vez cite un ejemplo de otra materia o de otra área de la teología. Entonces, ¿quién recuerda cuál es la tarea? Bueno, si la recuerda es porque la hizo. Entonces, los oigo. ¿Aló? ¿Ninguno hizo la tarea? No me digan eso. Bueno, por lo menos recordamos lo que dejamos pendiente para el día de hoy. Parece que ninguno. Muy bien, estábamos hablando de que... Pastor, sí, para hoy teníamos, era como unas preguntas para ir analizando, ¿Cuáles? que tienen que ver sobre la antropología, eh, y habíamos
habían quedado como estas preguntas, cuándo empezaron los seres humanos, de dónde salió el día de, de las 24 horas, bueno, recuerdo eso. ¿De dónde salió que el día tenía 24 horas y cuándo empezaron los seres humanos? Listo. Listo. ¿Y investigaste algo, Marcela? Bueno, no tanto como investigar, porque eh, no encontré como mucho material al respecto, pero lo que tengo es como algo como una conclusión que yo saqué. Dale. Espérame, ubico la Biblia un segundito, el versículo y ya te digo. Listo. Yo espero. Bueno, estábamos hablando la semana pasada, hablando de antropología, que es el estudio del ser humano, ¿no? La naturaleza, el propósito y su relación con Dios. Estamos hablando de antropología bíblica, ¿no? Porque hay una antropología que no es bíblica, que también estudia el ser humano, pero de manera pues, científica. Estamos hablando de que la antropología examina la creación del hombre y su condición caída y su postrer estado de salvación por medio de Cristo. Importante entender que la corona de la creación no son los animales, la corona de la creación no es el universo como tal, la corona de la creación es el ser humano. Si usted lee con detenimiento, se va a dar cuenta que el ser humano fue lo último que Dios crea, el ser último que Dios crea y solamente a Él le deja una encomienda y solamente con el ser humano Dios dice que se haga a su imagen y a su semejanza. No lo hizo con la jirafa, no lo hizo con el caracol, no lo hizo con un roble, no lo hizo con el sol, no lo hizo con seres vivos e inertes, no lo hizo con el león, no lo hizo con el mico, lo hizo con el ser humano. Usted sabe que la Biblia es creacionista. Debemos entender ese principio. La Biblia es creacionista, es decir, nosotros como cristianos centrados en la Biblia, entendemos que Dios creó las cosas y no se dieron o por inercia o no se dieron por una casualidad, que son términos que se utilizan mucho en la ciencia antigua y moderna, las causalidades, ¿sí? Y definitivamente la Biblia no es un libro de causalidades, sino es un libro totalmente creacionista. ¿A qué me refiero con eso? Que entendemos que hay un ser, no varios, un ser creador, ¿ok? Existen diferentes posturas científicas y otras no tan científicas realmente, o sea, no tienen un asidero científico por ningún lado, que dicen que el ser humano pudo haber sido creado por seres de otro planeta. Llámese eso que existen seres más avanzados y estos seres más avanzados han experimentado con el ser humano durante los siglos desde su creación. Ellos fueron los que nos dieron vida y al darnos vida ellos han estado experimentando con nosotros una y otra vez. De ahí que viene que hay una teoría de que las pirámides de Egipto no fueron construidas por seres humanos, sino fueron construidas por seres extraterrestres, por ejemplo. Es lógico que yo no estoy asegurando nada de esto, ¿no? Estoy citando diferentes posturas acerca de la creación y la formación de los humanos aquí en la Tierra.
somos algo así como un experimento, como unos probetas, y a la medida que van pasando los tiempos, nos han estado estudiando. Nada más alejado de la realidad. Y aun si fuera así, escúchenme bien, y aun si fuera así, por encima de esos seres que de manera supuesta han creado al ser humano como un experimento, tendría que haber un ser que los creara a ellos. Entonces, solamente es un supuesto. Ojo, yo utilizo estas palabras para cuidar mi salud, mi salud espiritual y mi salud ministerial, porque por ahí en las redes sociales siempre tienden a tergiversar cosas que dicen en los púlpitos los pastores, ¿no? Pero es muy importante entender que si supuestamente, en un supuesto muy, muy supuesto, demasiado grande, eh, el ser humano hubiera sido creado por otros seres extraplanetarios, extraterrícolas, entonces cada uno de nosotros hubiéramos sido un experimento de otros seres más avanzados que nos llevaran miles y miles y miles de años más de avance, pero ellos tendrían que tener un ser creador igual. O sea que finalmente esa teoría también cae por su propio peso, porque tiene que haber un ser creador absolutamente de todo. Sea que los seres humanos hayan sido creados por otros seres extraterrícolas o sea que no sea así, que sabemos que no es así. Simplemente estoy anotando una teoría que muchas veces ha tomado fuerza. ¿Y por qué estas teorías toman fuerza? Sería bueno que usted investigara acerca del proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam tiene que ver con, y esa tecnología ya existe, eh, con eh, imágenes holográficas que hacen que los seres humanos vean cosas que no existen. Son imágenes holográficas que las colocan en el cielo y eso existe, eso es real. Y todo esto simplemente es preparación y todo lo que los que de pronto somos amantes del cine y que de pronto nos gusta ver buenas películas y darle más análisis y crítica a las películas, nos damos cuenta que el cine, casi desde que inicia con el tema de la ciencia ficción, nos ha estado preparando al ser humano para que cuando Jesucristo venga en las nubes, recuerden que Él no va a tocar tierra, Él viene al planeta Tierra, pero no va a tocar la tierra como tal, sus pies no van a tocar la tierra, Él va a estar suspendido en las nubes. Esa va a ser su su segunda venida más bien acá al planeta Tierra. Se va a llevar con él a los muertos en Cristo, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 5. Entonces eso va a ser sobrenatural, muchas tumbas van a quedar vacías porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, casi de manera inmediata, unas milésimas de segundo tal vez, porque dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, los que estamos en Cristo, los cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues nos vamos a ir en las nubes con Él. Aquí se va a quedar la ropa, posesiones, cuentas bancarias. Para eso tenemos que estar preparados. Entonces, ¿qué está haciendo el anticristo? Está preparando, ¿sí? Yo no sé si poder declarar que el anticristo como tal en persona ya está entre nosotros. Puede ser que sí, es lo más posible, que ya haya nacido, ya esté preparando todo. Pero el espíritu del anticristo sí ha estado desde la antigüedad. Tú puedes leer a Pablo hablando, por ejemplo, a los romanos y de otra carta por ahí, hablando de los anticristos. Son aquellos que niegan a Cristo. Entonces, ese espíritu anticristo sí está muy posesionado en el planeta Tierra. Es el espíritu que está en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia y con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya te doy la palabra, Marcela, pero esa manera de introducción, hablando un poquito de antropología, ¿qué va a pasar? Viene Jesús, se lleva a los muertos en Cristo durante muchos años, tumbas vacías, y se lleva también consigo una cantidad de seres humanos, que somos nosotros, la iglesia. Las iglesias van a quedar desocupadas. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué ha estado preparando el anticristo durante decenas de años, durante décadas?
ha estado preparándose para ese momento, porque ha estado preparando psicológicamente a la humanidad para traer una mentira y decirles que fueron los reptilianos o otros tipos de seres extraterrestres o extraterrícolas que se llevaron a esa gran cantidad de seres humanos. ¿Cuántos van a ser? No sabemos, porque así como no se sabe el día ni la hora, ¿m? Así como no se sabe cuándo va a ser la segunda venida y cuándo nosotros nos vamos a ir con él, cuándo va a ser ese famoso rapto, ¿no? Más que darle, aunque es muy importante la segunda venida y que Jesús venga, pero mucha gente pelea con eso, que si es la segunda, que si es la tercera, que si viene, que si no viene. Lo más importante aquí es que Él viene y se va a convertir, ese episodio de la humanidad se va a llamar el rapto de la iglesia. Es muy importante esto porque ¿qué está haciendo el anticristo con todos sus súbditos, que son los dueños del dinero del mundo, de los bancos del mundo, de las empresas de tecnología gigantescas? Me atrevería a llamar algunas, pero de pronto caigo en algo que no debo. Pero, por ejemplo, am, los dueños de las grandes empresas de entretenimiento y de tecnología, llámese música, llámese cine, llámese películas y llámese tecnología. Y por encima de ellos hay gente que ni siquiera conocemos, los llamados de la élite mundial, y ellos están preparando todo con el espíritu de anticristo que los guía para que nosotros aparezcamos como raptados por seres extraterrícolas o extraterrestres. Nada más alejado de la realidad, lógicamente. Para eso se han inventado diferentes tipos de abducciones y cosas así, y las películas de ciencia ficción continuamente nos están mostrando realidades que no son verídicas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de antropología bíblica, y aquí es donde quiero hilar todo, cuando hablamos de antropología bíblica nos tenemos que dar cuenta de algo muy importante, y es que siempre desde que el ser humano nació, el primer ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, el enemigo ha querido tergiversar la información de Dios y ha querido tergiversar la voz de Dios para la humanidad. Entonces muchos van a morir engañados. Mira cómo estoy hilando los principios de la humanidad con lo que va a suceder en el fin del mundo. Así como la serpiente fue astuta y engañó a la mujer, engañó a una humana, haciéndole creer que podía ser igual que Dios al tomar del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la misma manera ha venido engañando a la humanidad por los siglos y los siglos y los siglos. Mire, yo le puedo, discúlpenme, nombro mucho Hollywood, pero yo le puedo nombrar varias películas modernas donde nos están mostrando las cosas de manera muy, hay una palabra para eso, muy descarada. Nos están mostrando lo que ellos quieren presentarle a la humanidad. Por ejemplo, si usted ha visto algunas películas últimas de los Avengers y de DC Comics, se va a dar cuenta cómo el espíritu del anticristo, a mí me gusta mucho hacer ese tipo de análisis, cómo el espíritu del anticristo está detrás de bambalinas. Y hoy en día, ni por medio de películas, ni por medio del entretenimiento de la música, lo hace a escondidas. Ahora es de manera descarada y deliberada. Películas como La Mujer Maravilla nos muestran cosas muy fuertes acerca de eso. El enemigo representa al anticristo. Películas como la última película de Doctor Strange es supremamente agresiva espiritualmente. Yo la vi con mis hijos en cine y todo el tiempo: hijos, esto es brujería; hijos, acá hay un ataque de hechicería muy fuerte; hijos, tengan cuidado con esto. Todo el tiempo los estoy hablando. Y estas películas, la serie de los Avengers, cuando llega ese enemigo púrpura con un chasquido que se desaparezca la mitad de los seres vivientes del universo. Eso tiene mucho que ver con el rapto y la gente no lo entiende. Y muchas otras más. No quiero ser tan
¿cómo les digo? Tan, tan, tan hollywoodense el día de hoy. Pero es la realidad de la humanidad hoy en día. Así como la serpiente fue astuta y le presenta a Eva una realidad que no es cierta y ella se encanta con eso porque quedó encantada. Recuerden que el espíritu anticristo es encantador. Por eso a mí no me gusta utilizar palabras como esas, porque son palabras que tienen que ver con magia, con ocultismo. Por ejemplo, decir es que a mí me encanta este micrófono, es que a mí me encanta este auditorio, es que me encanta mi computador. Hay que tener cuidado con ciertas palabras. Yo por lo menos procuro no usarlas. Me demoro más, pero me expongo menos cuando digo me gusta mucho el sonido que tenemos acá en este auditorio. Pero cuando yo hablo de encanto, tengo que hablar de encantamiento y encantamiento tiene que ver con brujería. Cierro comillas. Y entonces el anticristo, durante los siglos de los siglos, desde comenzó hasta la era moderna, hasta lo que estamos viviendo hoy en día, de manera astuta, el enemigo, el diablo, Satanás, el chanclas, la serpiente antigua, como se llame, diferentes nombres en diferentes épocas y diferentes culturas, sigue siendo el mismo. Siempre está engañando a la humanidad, siempre, y ofreciéndoles cosas que están en este mundo de manera terrenal para él atrapar sus almas y llevarlos a un plano espiritual de muerte. Siempre, siempre. Entendamos pues que la corona de la creación, ¿sí? Y aquí quiero terminar y ya vamos a la pregunta o a la tarea que dejamos para terminar esta breve introducción, podría ser de antropología bíblica. Siempre el enemigo, bueno, perdón, me devuelvo. El ser humano es la corona, la joya de la creación de Dios. Fue del único ser que dijo, haré uno a mi imagen y a mi semejanza, uno semejante a mí, uno de mi imagen, uno que se parezca a mí en su esencia. Y sopló sobre él, sopló aliento de vida, entró el Espíritu de Dios sobre él. Por eso somos seres tripartitos. Sigo con la antropología, hablando de los seres humanos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Alguien lo determinó de la siguiente manera y se lo escuché, me pareció muy curioso y muy acertado. Somos un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces podríamos decir que esto que nosotros podemos tocar, que suena, que escuchamos, con lo que vemos, lo que hablamos, es el recipiente de la realidad del ser humano. La realidad del ser humano es lo que se va a ir con él, lo que se va a ir con Jesús cuando él vuelva. Y misericordioso es Dios, que no solamente Él va a salvar nuestras almas, sino que, como dice la Escritura, nuestro cuerpo, para poder entrar al cielo, va a tener un cambio, una transformación total, porque nuestro cuerpo va a dejar de estar sometido a la ley de la muerte, sometido a la ley del pecado, y va a tener una transformación impresionante para nosotros poder completos de manera tripartita entrar al cielo. Hasta este momento no pasa. Hasta este momento las personas que mueren en Cristo, su alma está en el cielo. Pero cuando llegue el tiempo de la segunda venida de Cristo, el cuerpo va a ser como que se va a volver a unificar todo, para que me entiendan. Se unifica todo, espíritu, alma y cuerpo, y sube. ¿Listo? Y para que eso pase, pues el cuerpo tiene que ser totalmente transformado. Entonces, eso somos. Antropológicamente eso somos, no solamente somos cuerpo. Para un científico que no tenga temor de Dios, que no crea en las Sagradas Escrituras, somos solo cuerpo, solo materia, lo tangible, porque el científico que no tiene temor de Dios no cree en lo que es intangible, en lo que no puede ver, en lo que no puede tocar. Pero nosotros sabemos que hay algo más allá de este recipiente llamado cuerpo, que para nosotros ahora se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Eso a grosso modo, eso sería como una mini introducción de antropología bíblica, porque tendremos que hablar muchas otras cosas más. Pero entonces, miren cómo he hilado el principio de la creación del ser humano
todo el proceso de salvación hasta llegar a nuestra época y cómo el diablo, la serpiente antigua, ha estado desde el principio engañando al ser humano hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo ha estado engañando. Al todavía decirle que somos iguales que Dios. Si haces esto, serás igual que Dios. Tremendo esto. Bueno, vamos con la pregunta. La pregunta sería, básicamente, yo sí la recuerdo. Lástima que usted no hizo la investigación, porque el crecimiento es para usted. Pero el tema puntual que yo quiero tratar en unos minutos es el siguiente. Si los primeros seres humanos fueron Adán y Eva y tuvieron bíblicamente 2 hijos, se establece que tuvieron 2 hijos varones, Caín el mayor, Abel el menor, y pasa un tiempo y van a presentar una ofrenda y el mayor mata al menor, usted recuerda la historia, lo asesina y Dios declara culpable a Caín y le dice: la sangre de tu hermano. Primero le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y le dice: pues, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le responde: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Recuerden ustedes que la sangre es el líquido vital, es el líquido que trae la vida. Por eso los grandes hechiceros, los grandes de estos que hablaba de las grandes élites mundiales, no sé si usted sabía lo que yo sé y se lo voy a decir por si no lo sabe, pero se alimentan de ese líquido vital aún de bebés recién nacidos, mayormente de ellos, para, según ellos, poder extraer la vida y la esencia vital de otros seres. Eso es horrible, eso es terrible. Estamos hablando de la realidad de la humanidad hoy en día. Recuerde que estamos en un pedacito de antropología. Entonces, esa sangre también clama desde la tierra. Esa sangre que el mismo ser humano derrama de otro ser humano clama a Dios continuamente. Por eso es que la Biblia dice que la creación está, ojo con esto, la creación está clamando, la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. La creación está cansada de tanto pecado, de tanta maldad. La creación gime, clama por la manifestación de los hijos de Dios. Voy al punto. Caín mata a Abel. Y Dios dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Número 1. Número 2. Te vas a ir errante, vas a salir de este lugar, de esta tierra, te vas a ir errante de la tierra donde estás, donde te has estado viviendo con tus padres mucho tiempo. Y voy a colocar una marca en tu frente. Y cualquiera que a ti te mate, que haga lo mismo que tú hiciste con tu hermano, tendrá una condenación mayor que la que tú tendrás. Eso es tremendo. Y ahí es donde viene la pregunta. Pongan atención a esto. ¿De dónde salen los seres humanos que según Dios podrían matar a Caín? Si supuestamente, no cronológicamente, ya vamos a hablar de eso, pero supuestamente los únicos seres humanos serían Adán, Eva, Caín y Abel. Entonces, ¿qué necesidad Dios tiene de marcar a Caín? ¿Qué otros seres humanos? ¿De dónde salieron? Si Dios solo creó 2. Creó a Adán con sus manos, un poquito de barro, lo hizo con sus manos, sopló aliento de vida sobre él y después lo puso a dormir, porque si no se duerme, nosotros con los gallinas que somos los hombres, no hubiera sido posible que Adán hubiera permitido que le sacaran una costilla. Y entonces Dios saca una costilla estando Adán dormido y también crea de esa costilla a Eva. Según la Biblia, no existen otros seres creados por Dios. Entonces, en primer lugar, ¿de dónde salen los seres humanos que dice Dios que podrían matar a Caín, andando él errante lejos de sus padres? Es decir, sus padres no lo harían. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Caín
tuvo una esposa, tuvo una mujer y viene la descendencia de Caín. ¿De dónde viene la descendencia de Caín? Pero ¿de dónde viene la esposa? ¿Dónde él consiguió esposa si no había más seres humanos? Esas son las dos preguntas que teníamos como para iniciar un pequeño debate el día de hoy. Y me gustaría escucharte, Marcela. Gracias, pastor. Bueno, la verdad yo encontré como una postura, que hay como dos posturas, cuando la verdad que las fuentes no son así como que haya consultado un historiador, un teólogo, bueno, pero lo que pude encontrar es que hay una postura que dice que, que tal vez cuando salió eh, Caín tenía más, bueno, había salido ya con su esposa, entonces que probablemente de ahí salió su esposa, que no decía que él era casado, o que, perdón, que ya tenía esposa, entonces que pudo haber sido que tenía, bueno, una esposa. Esa es una fuente, pero igual no me convence porque la segunda pregunta que tú haces dice que entonces de quién se va él a esconder cuando vaya a la tierra de Nod si lo pueden matar. Entonces pues ahí se caería pues esa teoría, no es tan fácil de sustentar. Pero una que puede ser una respuesta bíblica podría ser, es que en Primera de Génesis 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso fue en el día sexto. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplicados, llenen la tierra, sojúzguela y señoreen en los peces del mar, en las aves. Bueno, les encomendó que se multiplicaran y bueno, les dio el señorío. Y pareciera ser, para hacer corta la respuesta, que en ese momento creó Dios al hombre y creó a ciertos hombres y los debió colocar en algún lugar, según lo que yo creo. Y, y la segunda, los otros hombres podrían haber sido creados, como dice en Génesis 2:7, que serían los que Dios creó, y los de Génesis 2:7, que sería Adán y Eva, que en principio fue Adán, que fue el que formó del polvo de la tierra, le sopló su nariz y dice que fue un ser viviente, que eso sería más o menos como en el día séptimo si seguimos el recuento de Génesis 2. Entonces, como que habrían dos momentos en los cuales pudo haberse puesto unos hombres por fuera del huerto del Edén y otros dentro del huerto del Edén. Pues esa sería como mi conclusión, pero la verdad no, como yo decía, no tengo una fuente como histórica de donde poder sacar eso, sino es por lo que creería que pudo haber pasado, por lo que dice la palabra en dos momentos. Además que si uno lee el versículo Génesis 2 y ve el versículo 2, dice que en ese momento no había en el huerto del Edén quien labrase la tierra. Entonces es como que en ese huerto se pusieron unas personitas, se puso Adán y ahí se multiplicaron con Eva y ahí en ese momento vivía él y su familia, pero antes de eso, por fuera, según Génesis 1:27, ya había otra creación. Esa es mi teoría, pero bueno, tú nos dirás. Dale, ¿quién más tiene alguna otra apreciación? Los oigo. Ayúdenme a ayudarles. Es que si no hacemos las tareas no podemos. ¿Nadie? Para responder estos interrogantes tan fuertes. Bueno, acá Marcela nos ha dado algunas posturas que son bien, eh, digamos, bien racionalizadas durante muchos años, porque este tipo de respuestas se ha querido dar durante pues muchísimo tiempo.
Yo quiero leer varias versiones acá para que tengamos un poquito más de contexto. Si iniciamos con Reina Valera normal, dice capítulo 26, capítulo 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sigo la lectura. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a leer la versión que es muy similar, la versión internacional, también los mismos versículos. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Sigo la lectura, verso 28. Y Dios bendijo con estas palabras, y Dios lo bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Muy bien. Voy a leer otras dos versiones. La NTV, por ejemplo, dice: entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y la última versión, que es la TLA, la que me parece más interesante, dice: al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano, tal y como nosotros somos, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, y tal y como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, ojo con esto, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Amén. Muy bien. Aquí vamos a empezar a sufrir un poquito, pero la idea es esa. Existen dos posturas en cuanto a esto muy fuertes. ¿Listo? Quiero empezar por lo siguiente: significado de palabras en el hebreo bíblico. La palabra Adán en el hebreo bíblico significa hombre o humanidad. Y la palabra Eva significa en el hebreo bíblico madre de los vivientes. ¿Listo? Adán, significado hombre o humanidad. Y Eva, su significado es madre de los vivientes. Hasta ahí todo como que bien, todo como que chévere, como que concuerda con lo que leemos en la Biblia y no hay mayor problema. Bueno, pero aquí empiezan a surgir las dudas, porque si nos quedáramos solamente acá en el capítulo 1, pues no tendríamos mayor problema. Pero cuando llegamos a la historia de Caín,
y a la historia de Abel, los primeros hijos de esta pareja, sin especificarnos que hay otros seres. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que no hay ninguna especificación de que existieran otros seres humanos. Pero hay una postura que dice que Dios, porque voy a volver al significado de los nombres. Si Adán significa hombre o humanidad y Eva significa madre de los vivientes, la postura es la siguiente. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios creó, pero no fueron los únicos que Dios creó. Esa es una postura. Ojo con esto, no estoy asegurando nada, por eso hablo pausado y tranquilo. No estoy predicando, estoy enseñando, y es que con esto uno se puede meter en problemas. Entonces, esta postura de alguna rama teológica dice que Adán y Eva fueron los primeros, pero no los únicos. Entonces, ¿de dónde sale la esposa de Caín? Pues de esos otros que Dios crea, otros seres humanos que Dios ha creado. Es decir, Dios crea a Adán, crea a Eva, tienen los genes limpios, totalmente libres, y ellos dos se unen como marido y mujer y tienen a un primer hijo llamado Caín y después a un segundo hijo llamado Abel, pero que habían otros seres humanos a su alrededor también que fueron creados por Dios en la tierra, aquí en el planeta Tierra, y ellos también se juntaron, hombre con mujer, y tuvieron otros hijos y otras hijas. Esa es una postura. Yo voy a derribar esa postura, porque si Eva, una mujer, no fue un grupo de mujeres, fue una mujer, fue engañada por la serpiente para tomar del fruto y fue y se lo dio a su único marido. Escúchenme bien, Dios no está de acuerdo con relaciones extramaritales desde el principio. Dios creó a un hombre para una mujer y punto, y a una mujer para un hombre y punto. Entonces Eva, mujer de un solo hombre llamado Adán, coge el fruto, lo come, se abren sus ojos, despierta una realidad de pecado y de carne, le da de comer a su esposo. Entonces, si hubieran otros seres humanos en medio de ese paraíso, si el castigo fue para Adán y Eva, ¿por qué esos otros seres humanos tuvieron que vivir las consecuencias de una sola pareja? Ahí cae por su propio peso esa teoría, totalmente. Porque Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo y Él no va a castigar a alguien inocente por el pecado de otro. No sé si me estoy haciendo entender en la noche de hoy, por eso estoy hablando tan pausado con este tema. Ya ahorita sí voy a acelerar el paso, pero estoy trotando, ahorita empezamos a correr. Sería totalmente injusto que Dios castigara a los otros seres humanos que están ahí, que no fueron a comer del fruto, que no cayeron en tentación, que no cayeron en pecado por culpa de estos dos, y todos los hubieran sacado de la tierra del paraíso. Entonces, no es así. Teoría número 2. La teoría número 2 dice que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y que estuvieron en el paraíso, pero cuando Dios los expulsa del paraíso a causa de su pecado y desobediencia, entonces Dios se dio a la tarea de crear otros seres humanos aquí en el plano terrenal fuera del paraíso. Ya no en el paraíso los crea otros seres humanos, sino acá, donde está la contaminación del pecado. Esa teoría también suena bien, y ahí fue donde Caín fue y se consiguió una esposa, pero no es acertada. Por una razón. Porque cuando los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, salen del paraíso, salen por estar en pecado, por la desobediencia. Entonces Dios, insisto, también sería un Dios malo e injusto, porque entonces crearía a otros seres humanos ya con el gen del pecado encima. No sé si me hago entender. Y no puede ser así,
porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no puede crear algo malo. El gen del pecado se hereda, así como heredamos el color de ojos, el color de piel, el color de cabello, si somos rizados, lisos, altos, bajitos, gorditos. Se hereda el gen del pecado. Entonces, ¿de dónde vendría el pecado para esos otros seres humanos que están ahí en la tierra ahora acompañando a Adán y Eva? Entonces, Dios hubiera tenido que crear a una nueva generación de seres humanos colocándoles Dios el gen del pecado. Y eso es totalmente antibíblico y es totalmente anticristiano, porque Dios no puede diseñar un ser con maldad, poniéndole Él la maldad. El pecado se heredó, escúcheme bien, el pecado se heredó de Adán y Eva. Entonces viene la tercera postura, y aquí nos vamos a detener un poco, y es que leamos nuevamente Génesis 1. Dice en la TLA, que fue la que más me agradó. Dice el versículo 28. Y les dio esta bendición a Adán y a Eva. Quiero que Adán y Eva se reproduzcan, quiero que Adán y Eva se multipliquen, y quiero que Adán y Eva llenen la tierra, y quiero que Adán y Eva la pongan bajo su dominio, y que dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Pastor, ¿qué me está queriendo decir usted? ¿Que Dios al inicio de la humanidad aprobó el incesto? ¿Aprobó relaciones entre hermanos y primos para que los seres humanos se reprodujeran? ¿Usted qué piensa? Pastor Guillermo, usted que es pastor, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi pastor, pues yo también he mirado de varios puntos de vista esto y en Génesis 1 dice que el hombre fue creado y en Génesis 2 dice que fue formado. O sea, son dos puntos diferentes. Y, y lo que hemos visto, hemos escuchado por varias, ¿cómo le dijera yo? Varias personas, es que cuando sacó el Señor del Edén a Adán y Eva, ya habían personas, ya había otra gente por fuera del Edén, donde los colocó después el Señor. Eso es lo que se ha escuchado también. Y, y hay otra, pero no es muy confiable, de que Adán y Eva ya han tenido otros hijos, pero no, eso no es confiable, eso sí ya no, que porque dice que le multiplicaré, o sea, tenía dolor, entonces se le iba a multiplicar los que ya había tenido. Son varias posturas que hay, pero para ir a la razón absoluta es como uno, o sea, llenarse de conjeturas. Ok, muy bien. ¿Qué piensa Jesús María? Pastor y hermano, buenas noches. Pues perdón, en alguna ocasión escuché una prédica y, y nos enseñaron que el mundo estaba formado, que inclusive habían animales, este animal antiguo y, y entonces, y que también hombres. Entonces, que había más generación cuando Adán y Eva. El, eso es lo que recuerdo ahorita en este momento, pastor. Listo. La hermana aquí presente, ¿qué piensas tú?
Ok. Muy bien, muy bien. Aquí los voy a poner a sufrir un poquito por nuestra cultura judeocristiana y por nuestra cultura bíblica. Pero si tú vas a la Biblia, al Génesis, que es el libro de los comienzos, y te vas a dar cuenta cómo inició, eh, cómo comenzó el primer pueblo que Dios diseñó, que fue el pueblo de Israel, empieza con un hombre llamado Abraham. ¿Listo? Vamos a hablar de los tres patriarcas. Abraham, después Isaac y después Jacob. ¿Mm? Cuando nace Isaac y empieza a crecer y empieza a Abraham a darse cuenta que el muchacho ya necesita una esposa, una de las eh, encomiendas que le hace el siervo para que le traiga la esposa, que va a ser de Isaac, es que tiene que ser de su parentela, de su familia. Lea la Biblia, de su familia. Después, cuando Jacob tiene que salir huyendo porque su hermano lo quiere matar, llega a la tierra de un tío y se casa con dos primas y tiene hijos con sus dos primas, 12 hijos. Me voy a meter en problemas, pero pues bueno, igual ahorita en unos minutos me voy y ya, no me pueden apedrear. Pero bíblicamente, para que se mantuviera la raza pura de una familia, no podían conseguir mujeres que no fueran de su propia sangre. Número 1. Adelantémonos otro poquito. Están ya las 12 tribus establecidas. Son 12 hermanos que tienen sus esposas de sus mismas familias, porque no se podía contaminar la raza judía. Y la primer prohibición que Dios le hace a los judíos, al pueblo de Israel, es: no se junten con los pueblos que están alrededor de ustedes, solamente con mujeres de sus familias, porque si se juntan con las mujeres, mire la advertencia de Dios, con las mujeres filisteas o las que sean de otros pueblos, esas mujeres las van a llevar a la idolatría, a adorar a sus dioses. Solamente con las mujeres de sus familias, de sus mismos genes, de su misma sangre. ¿Por qué existe el incesto? El incesto, pecado, relaciones entre un hermano y una hermana que dañan totalmente la naturaleza del ser humano, porque existe. Porque cuando Adán y Eva fracasan ellos mismos al desobedecer a Dios, su genética cambia. La genética del ser humano cambia totalmente. Yo no sé si usted sabía lo que yo sé y se lo voy a decir por si no lo sabe. El pecado destruye y daña la genética del ser humano, por eso existen las enfermedades. Por eso vienen los tumores no son de Dios, las enfermedades no son de Dios, los cánceres no son de Dios, es porque la genética del ser humano se ha ido dañando, los genes, los átomos más pequeños que tiene el ser humano se han ido dañando, diluyendo y otros destruyendo, ¿sí? Entonces, en un inicio, la orden que Dios da es para dos seres humanos únicos que había en el paraíso. No existían otros seres humanos antes de ellos, o si no la Biblia diría una mentira. Los primeros seres humanos fueron Adán y Eva y punto. No podemos añadirle, esto es un principio de exégesis bíblica, añadirle a la Biblia algo que la Biblia no dice, para que diga algo que yo pienso. Eso no es exégesis, eso es eisegesis. Entiendan esto. La Biblia es clara en
todas las versiones que usted busque, Dios creó al ser humano, hombre y mujer lo creó y les dio un nombre, Adán y Eva. De manera muy diferente los crea, usted ya conoce, uno del barro y otro de la costilla. Usted me está diciendo, pastor, aquí es donde ya me meto en problemas. Usted me está diciendo, pastor, y termino acá, porque no quiero dictar más antropología, solamente para que usted sepa todo lo que va a empezar a aprender y a formar. Y por eso usted tenía que estudiar, para que me trajera algo y me debatiera hoy, pero pues bueno. Pero usted me está diciendo, pastor, que Adán y Eva, además de Caín y Abel, tuvieron otros hijos. Por lógica humana, por simple lógica, sí. Váyase 50 años atrás, ¿cuántos hijos tuvieron sus abuelos? Mínimo eran 12. Las familias más pequeñas eran 7, 6. Y algunas familias era hasta mal visto por allá en el campo tener tan poquitos hijos. 12, 18 hijos. ¿Cómo nosotros, con la raza más pura del ser humano, que fueron Adán y Eva, los más puros humanos que existieron, vamos a decir que después de que nació Abel, Eva quedó estéril y no pudo tener más hijos? No, no puede ser así. No puede ser que en Génesis 1 Dios le diga a los humanos, los creé para que sean la joya de la creación, ustedes dos, porque no habían más seres humanos, ya abolimos esas posturas, están por el piso, no pueden existir, no existieron más seres humanos además de ellos dos. Ustedes dos se van a multiplicar, van a procrear más humanitos para que todos esos humanitos se enseñoreen y gobiernen toda la creación. ¿Cómo iba a pasar eso? Tenía que pasar que este hermanito con esta hermanita se juntaran. Por eso les dije que me iba a meter en problemas. No me apedree, por favor. Pero es la única postura en la cual que encaja totalmente con la Biblia. No existe otra. Entonces existieron dos hijos iniciales que fueron Caín y Abel, ¿sí? Pero no puede ser que no hayan tenido más hijos Adán y Eva. Y estos hijos se reprodujeron y se fueron a otros sectores, y entonces ahí es cuando Dios le dice a Caín en una promesa, porque Dios también promete cosas negativas, Él te va a colocar un sello en la cabeza y cualquier otro ser humano, donde quiera que vayas, porque ya existían otras tribus. Y ya un momentico voy a hablar algo de cronología bíblica. Y cualquiera que te mate va a recibir una consecuencia mayor. Y después aparece Caín con mujer. ¿De dónde bendito aparece con mujer? Era familia. Muy difícil creer en esto, pues váyase a Génesis 6, Génesis 7, donde Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, son los únicos, me gusta eso, que también sean los únicos seres humanos que quedaron en la tierra al salir de la barca. Otro problema, Pastor Alex. Y entonces salen, es que una cosa es que usted me vea predicando, otra cosa es que me vea enseñando. Cuando yo enseño me gusta meterme en problemas, pero salen de la barca. ¿Y cómo van a poblar, cómo bendito van a poblar otra vez la tierra? Dígame usted. Pues el primito con la primita y el primito con el... Y así era la única manera, porque Dios diseñó las relaciones sexuales para 2 cosas, para un disfrute corporal y emocional del ser humano, pero sobre todo para la procreación de otros humanitos. Así que en un inicio, al ser los genes de Adán y Eva tan puros, no se podían dañar de la manera que hoy en día se dañan. Nuestra genética es totalmente diferente, pero 100% diferente a la de los primeros humanos. Totalmente. Si hoy en día un hermano tiene relaciones con una hermana, hijos los dos de los mismos 2 padres, papá y mamá, los genes nuestros
están tan destruidos, tan dañados, que Dios tuvo que prohibir ese tipo de relaciones, aún después con los primos. Dios tuvo que prohibir eso. ¿Por qué? Para conservar la raza humana. Entonces, pone un sentido de conciencia diferente y pone perdón, no pone, sino al tener el ser humano una genética impura, dañada, destruida. Si nosotros pudiéramos viajar al pasado y encontrarnos con el ser humano llamado Adán y encontrarnos con el ser humano llamado Eva, no se parecería, creo que mucho a nosotros. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque nuestra genética a través de las generaciones se ha ido dañando y dañando y dañando y destruyendo y destruyendo y destruyendo y destruyendo y destruyendo al punto de que nuestro cuerpo ya no aguanta, por ejemplo, vivir 80, 90 años. Ya no soportamos eso. Ahora, vamos a cronología bíblica. Voy a tomarme 5 minutos para explicar esto. Y avanzamos. Pero mire esto. Según la cronología bíblica, años hebreos, aproximadamente cuando Caín mata a Abel, Caín tenía 100 años. No era un niño. Acumuló y acumuló y acumuló cosas en su cabeza y acumuló hasta que llegó un día en que enloqueció y enloquecido de furia mata a su hermano. ¿Usted cree que en esos 100 años no hubo la oportunidad de que Adán y Eva tuvieran otros hijos e hijas? Es lógico. Aproximadamente Adán vivió unos 900 años y más. En eso casi milenio que vivió Adán, solo tuvo 2 hijos. Entonces ahí es donde cuando empezamos a estudiar antropología bíblica nos damos cuenta que no es que aparecen seres humanos de la nada, como que van apareciendo, como que Dios dijo, o sea, se contradeciría Dios. Escuche bien la contradicción. Adán y Eva, crezcan, multiplíquense y enseñoreen la tierra. Y después, uy, no, les va a quedar grande a estos llenar la tierra. No, no van a poder. Entonces empezó a crear otros humanitos por allá. Estaría totalmente contradictorio su mandato a Adán y Eva. Es más, el vientre de la mujer hoy en día está tan atacado y tan mal formado porque realmente todo lo que tiene que ver con el sistema reproductivo de la mujer está tan mal formado a raíz de tantas generaciones de pecado. Usted no es culpable de lo que le pasa, pero el cuerpo de la mujer está diseñado y su sistema reproductivo está diseñado para tener muchos hijos sin sufrir de cáncer. El cáncer relativamente es una enfermedad nueva, lo mismo que el SIDA. Espero me esté haciendo entender y no me vayan a tomar esto mal. No quiere decir el pastor Alex que el incesto, relaciones entre hermanos o primos, sea aprobado por la Biblia y sea aprobado por Dios y mucho menos por mí como pastor, sino que en un inicio fue la única manera en que los seres humanos se reprodujeron. No había otra, no existía otra manera. No existía otra manera. Ya después Dios tiene que empezar a colocar, ya estaba llena la tierra, ya no había necesidad de tal cosa. ¿Qué hace Dios? Empieza a poner parámetros, poner límites, primero con los hermanos, después con los primos, con los tíos. Note usted que por allá hubo un hermano, creo que fue un hermano de Jacob, no, perdón, de un hijo de Jacob que viola a una de sus hermanas y cosas así. Dios está totalmente en contra de eso, ¿sí? Pero en un inicio, para que los seres humanos se pudieran multiplicar y llenar la tierra, no existía otra manera. ¿Me hice entender? ¿O me metí en problemas? ¿Alguien que quiera abonar algo acerca de esto? De lo que yo acabo de decir. Pastor, a mí se me viene a la memoria la frase del Salmo que dice David, en pecado me concibió mi madre. Entonces, sí, yo estoy entendiendo lo que usted está diciendo y de todo el análisis, esta es la tesis que
refuerza más esto que Eva tuvo más hijos y que pues que por medio del incesto, el pecado del incesto fue lo que hizo que se multiplicara más los seres humanos en ese momento. Marcela. Bueno, también me queda como para dar explicación, me queda como tal vez una duda, ¿no? El pastor había dicho que desde cuándo empieza el día a tener 24 horas. Entonces, obviamente para nosotros el tiempo era si lo miramos en nuestro tiempo, era muy corto para poblar la tierra, si lo vemos en nuestro tiempo. Entonces, sí, ya le veo como la explicación en el sentido de que, como decía por allá en 2 de Pedro 3:8, que no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años. Tal vez los tiempos antes eran lo que tú decías más largos y pues en ese tiempo fue que como los tiempos no se miden como se miden ahora, entonces también por eso pudo ser que en ese tiempo se pobló más la tierra. Y de hecho que la Biblia lo dice, ¿no? Que en los postreros tiempos los días serían acortados. Ahora, ¿cómo serían acortados? Rápidamente, entro al tema. La Tierra tiene dos movimientos: traslación alrededor del Sol y rotación alrededor de su mismo eje. Eso hace que haya día y noche y hayan diferentes temporadas y años y demás. En un inicio, igual que la humanidad, la Tierra no tenía los mismos, de pronto sí los mismos movimientos, pero eran mucho más lentos porque la Tierra estaba más alejada del Sol de lo que está ahora. Científicamente se ha comprobado que en las últimas décadas, sobre todo en las últimas décadas, los últimos cientos de años, pero sobre todo en las últimas décadas, la Tierra milimétricamente, por milímetros, se ha acercado al Sol. Los científicos lo han comprobado. Por eso los días son más rápidos. Ojo con esto. Los días de 24 horas no vienen de hace 10 años, ni 20 años, no. Ni son de la cronología de Génesis. Los días de 24 horas empiezan a crearse y se forman después del diluvio. Hay algo que se llama la capa de ozono. Recuerde usted que antes del periodo diluviano, o durante el periodo diluviano no llovía. Si recuerda la lectura bíblica, sale como una especie de vaporcito de la tierra y eso regaba la tierra. Entonces, la capa de ozono era mucho más amplia en kilómetros de lo que es hoy en día y de lo que era después del tiempo de Noé. ¿Qué sucede y de dónde viene toda esa agua? La tierra en su movimiento de traslación se acerca unos grados al sol. Eso fue lo que sucedió en el tiempo de Noé. Al acercarse unos grados al sol, pues el sol quema. Entonces quema la capa de ozono y empieza a caer agua del cielo, que eso nunca había pasado. Por eso es que viene el diluvio universal, porque la capa que cubría, que era mucho más amplia que la que tenemos ahorita, la capa de ozono que cubría, se derrite, por decirlo de alguna manera, que es, ahorita no recuerdo el término científico, y es lo que ha venido pasando a través de las eras. Hoy en día la capa de ozono es mucho más delgada, producto sí de que hay contaminación y eso, pero no es tanto por eso, es porque la Tierra se sigue acercando al Sol, se sigue volviendo más delgada la capa de ozono. Por eso los seres humanos en el periodo antidiluviano, antes del diluvio, vivían más tiempo, porque había más protección del sol. Cuando Dios dice no van a vivir más tiempo, pues es porque ya estamos más cerca del sol. Dios todo lo diseñó de una manera pero tan precisa, milimétricamente. Dios diseñó todo. Dios dice ya no más. El ser humano ya no me lo aguanta más, ya no va a vivir los 1000, los 1500 años, los 800 años, los 900 años, ya no más. Ahora máximo el más robusto 80, 90 años. Y por ahí algunos se le colaron y vivieron 120 años como Moisés. De resto, muy poquitos han vivido más de 100 años.
Nuestra vida realmente está hasta los 80, 90 para vivir bien. Porque el cuerpo del ser humano, este caparazón, está diseñado para cierta resistencia frente al sol, científicamente comprobado. A mí me gusta hablar en este tipo de casos con términos científicos. Entonces, al estar más cerca al sol la Tierra, el ser humano va a estar más cerca al sol y los rayos ultravioleta causan un efecto contrario a lo que debería ser. Entonces, por eso los seres humanos no duran tanto. Por eso existieron hombres tan gigantes en las épocas antiguas, porque eran mucho más robustos, más grandes, ¿sí? Hoy en día no, hoy en día nuestra vida es mucho más corta, empezando por ahí. Dejémoslo hasta ahí. Y taratatán, tatán, sigamos con teología sistemática. Señora, pregunta. ¿Sí? Ujú, ujú. Aquí la hermana está diciendo, capítulo 4, versos 16 y 17, Caín sale delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, ¿sí? Un personaje que ya existía llamado Nod, para que sepan qué quiere decir errante, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, es decir, tuvieron relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Siga la lectura, aquí esto apoya más mi postura. Y a Enoc le nació Irad. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió la mujer de Enoc? E Irad engendró a Mehujalel, y Mehujalel engendró a Metusael. ¿Y de dónde salieron? Etcétera, etcétera. Eran familias, eran tribus. Volvamos entonces. Ahí le di introducción a una de las materias más fascinantes que uno puede ver en teología sistemática. Por eso la teología sistemática se encarga de encasillar, como yo le decía la vez pasada, colocar en ciertas casillas, en ciertos lugares, cada una de las materias o de las cosas que uno puede ver para investigarlas mejor. Si nos quedáramos acá nos daría un semestre completo hablando de antropología. Nomás con Génesis nos quedaríamos unos 2 o 3 meses hablando. Pero avancemos. Muy bien. La teología... ¿por qué no se mueve el computador? La teología sistemática. Entonces ya si usted se está dando cuenta de por qué es importante estudiar la Biblia en todo su contexto, pero por cajoncitos. Vamos a estudiar cristología y nos dedicamos, toda la Biblia la cogemos para estudiar a Cristo. Neumatología, toda la Biblia la cogemos para estudiar al Espíritu Santo. Amartología, toda la Biblia así. La clase que les di al día de hoy, ¿sí? Entonces la dedicamos, cogemos toda la Biblia para hablar acerca de un tema, de un solo tema basado en toda la Biblia. Yo solamente introduje apenas con 2 capítulos de Génesis, hablando de antropología bíblica. Pero entonces usted se está dando cuenta lo importante de usted, y insisto, para lo que yo hice en estas 2 clases es darle a usted toda la introducción para que usted después pueda coger cajón por cajón, cristología, amarteología, soteriología, cristología, neumatología, etcétera, etcétera, etcétera. Eso usted ya lo escribió la semana pasada, qué significa cada una de esas materias. Muy bien. Es importante entender que la teología es una ciencia. La teología no se la inventó Dios. Quiero aclarar esto. Usted en la Biblia nunca va a encontrar la palabra teología, ni nunca va a encontrar científicos o gente estudiando a Dios. No, no lo encuentra. La teología no se lo inventó Dios. La teología es un ingenio del ser humano para tratar de ubicarse en Dios, de ubicarse en la Biblia, de ubicarse en este plano terrenal, pero sobre todo para nosotros como seres humanos tratar de entender a Dios. Y digo tratar porque es que va a ser imposible que logremos entender a Dios en su totalidad,
Por eso tenemos que coger parte por parte. Bueno, primero vamos por esta parte de Dios y después por esta otra parte y después por esta otra parte, porque va a ser literalmente imposible que entendamos a Dios en su totalidad con esta mente tan finita que tenemos. Ahora, la teología cristiana tiene un fin en sí mismo y es, como lo hemos venido hablando, tener una presentación coherente, ordenada y racional de la fe y de las creencias cristianas. Es tener un pensamiento lógico. Dios nos dio un cerebro para usarlo. Yo conozco muchos cristianos que, a pesar de que se saben versículos bíblicos de memoria, no conocen a Dios. No estoy diciendo con esto que la teología va a reemplazar el poder de la oración y el poder del ayuno y el poder de meterse en la palabra de Dios a diario de una manera devocional. Jamás. Pero el adquirir conocimientos teológicos y de las diferentes ramas teológicas nos van a ayudar a expandir más la mente y decir, hey, ahora tengo un poco más de conocimiento. Como un pasaje que les leía la semana pasada, que muchos cristianos y aún un cantante cristiano muy conocido como Marcos Witt escribe esa canción y todos la cantamos hace unos años de una manera, mejor dicho, eres el deseado de las naciones, y nos dimos cuenta que al estudiar apenas una pizca, apenas hacer una buena lectura de la Biblia, nos damos cuenta que el deseado de las naciones no es Cristo, sino que el pasaje que habla de acerca del deseado de las naciones está hablando del dinero, que es lo que desean las naciones y es lo que vendría al templo de Israel en su futura restauración, ¿sí? Como premio por la lealtad del pueblo y de volver a Dios. Y dice Dios, mía es el oro y mía es la plata. Mío es el oro y mía es la plata. Y que Él iba a llenar de abundancia el templo. Entonces ahí es cuando uno empieza a leer con otros lentes la Biblia, porque uno ya tiene otra óptica, ¿sí? La semana pasada lo vimos, no es Cristo. Ageo. Tienes que leer Ageo y te vas a dar cuenta. Tremendo eso. Ahora, no, las naciones no desean a Jesús. Las naciones odian a Jesús. Durante los siglos ha sido así. El deseado de las naciones no es Dios. Las naciones siempre han estado en contra de las cosas de Dios. Lo que desean las naciones es dinero, riquezas. Y Dios promete que eso que desean las naciones va a venir como un premio al pueblo de Jerusalén cuando sean restaurados. Eso está en Ageo. Entonces, cuando uno estudia teología, uno se da cuenta que de manera sistemática podemos encontrar grandes tesoros, grandes verdades que usted y yo tal vez no veíamos antes, pero que ahora en el nivel de madurez que nosotros estamos, escúcheme esto, en el nivel de madurez en que nosotros estamos, llamémonos pastores o llamémonos líderes de una iglesia, tenemos que conocer. Ojo con esto, jamás la teología va a demeritar y a aplastar los principios de la palabra de Dios, como son la oración, el ayuno, la Biblia, etcétera, etcétera. Nuestras disciplinas espirituales, donde realmente vamos a conocer a Dios cara a cara. Ojo con esto, una cosa es conocer a Dios de manera intelectual y la teología nos lleva a conocer a Dios de manera intelectual. Insisto, para eso Dios nos da un cerebro, para pensar, para usarlo, para estudiar, para capacitarnos. Dios nos dio eso. Somos un cuerpo, un ser tripartito. Somos un ser que se parece a Dios, semejante a Dios, y Dios es un ser pensante. Dios, antes de crear toda la creación, valga la pena la redundancia, Dios hizo un diseño. No fue que se levantó así como, ay, tengo como ganas de hacer un pajarito, y ahí como que se le ocurrió un mamarracho y le salió el tucán. No, Él ya tenía un diseño en mente. Cuando creó al ser humano ya tenía el diseño en mente, lo voy a crear de esta y de esta manera y de esta otra y no sé qué, y el cuerpo va a ser de esta manera y va a ser diferente al mico, porque el mico camina encorvado y con los dedos así y hace y el ser humano va a tener la posibilidad del diálogo y de interactuar. En eso se va a parecer a mí también, va a tener conciencia, etcétera, etcétera. No sé si me estoy haciendo entender.
Y al ser nosotros semejantes a Dios, también somos seres pensantes. Y a Dios le agrada que usted utilice su mente. Ahora, una mente que ha sido ejercitada con teología sana, que se une con un ser espiritual, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, buena teología, con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, eso es una bomba atómica. Pregúntele al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue utilizado por Dios, uno, porque era un hombre muy metido con Dios. O sea, ese hombre era, pero vea, santo, metido con las cosas de Dios de una manera muy poderosa. Ahorita que estamos estudiando, no sé si con ustedes, sí, ya creo que vi Romanos, la primera parte, y estamos extrayendo muchos principios y verdades del libro, de la carta a los Romanos. Nos damos cuenta que ese hombre tenía una capacidad de pensamiento impresionante, pero tenía unas vivencias con Dios y una espiritualidad impresionante. Entonces se juntan esas dos y es un tipo supremamente inteligente, muy intelectual, muy teólogo, se junta con su ser espiritual y eso causó una revolución. Al punto que la gran mayoría de las cartas que usted y yo, la gran mayoría de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo, porque tenía las dos, se conjugaban las dos. Entonces ninguna está, o más bien, perdón, la parte espiritual está por encima de la parte intelectual siempre, pero no quiere decir que no debamos ser cristianos intelectuales. Un día, salón de clases, estaba yo dictándole, enseñándole a un grupo de nuevos líderes de jóvenes, todavía no habían asumido el rol. Habían unos 20 nuevos proyectos o prospectos de líderes de jóvenes en una iglesia muy grande. Yo ya le he contado la historia donde nosotros pastoreábamos. Yo era el pastor de jóvenes. Y entonces yo dictaba una clase que se llamaba Raíces Pastoral Juvenil. Eso era tremendo, era hermoso. Entonces yo entré haciendo mala cara y les dije, hoy no va a haber clase. Hoy tengo que confesarme con ustedes porque me descubrieron. Yo no soy un pastor, ni siquiera soy cristiano. Soy un infiltrado del comunismo guerrillero de Colombia y vine a hacer un sondeo de qué es lo que pasa en las diferentes iglesias y llegué a un, mire lo que me invento, ¿no? Y llegué a llegar a ser pastor de una iglesia grande y modelo aquí en Bogotá, gigantesca. Hoy vengo a decirles que yo era su pastor, pero nunca llegué a ser pastor y mucho menos llegué a ser cristiano. Se equivocaron conmigo y los he engañado a todos, desde el pastor principal hasta ustedes. Y me voy. Y salí y cerré la puerta. Más de uno. Cuando yo volví a entrar, ella murmurando, ¿cómo así esto será verdad? Yo soy toma del pelo. ¿Será que está tomando el pelo? ¿Será que... No, pero más de no, Dios mío, nos engañaron, no sé qué, bla, bla, bla. Entro yo y les digo esto. Cuando entré otra vez como que muchos como que este está tomando el pelo y otros no se lo tomaron muy en serio. Fue una gran lección porque les dije, ustedes tienen que aprender algo. Jamás deben tragar entero. Cualquier persona con 5 sentidos y buena lectura de la Biblia te puede dar 3 vueltas. Testigos de Jehová, hechiceros, brujos y aún ateos cogen la Biblia y la leen más que tú, les dije. Por eso a mí me preocupa que los cristianos no lean y no conozcan la Biblia, porque los agnósticos, los gnósticos, los ateos, los satanistas, los brujos, ahorita utilicé la palabra y se me olvidó, los comunistas conocen más la Biblia que los cristianos. Eso es sumamente peligroso, porque hay cristianos que ni siquiera leen la Biblia para hacer su devocional diario, mucho menos para estudiarla y entrar con un conocimiento de Dios más certero. Y por eso muchos cristianos se han confundido y se han apartado de la verdad, y aún sectas han salido de las mismas iglesias cristianas hoy en día y se creen unas burradas
Cuando yo digo burradas, son burradas. Como una hermana a quien yo pienso que está muy equivocada y de pronto su equivocación sea por una actitud inocente, espero que sea así, si no es una hereje, pero que se la pasa predicando acerca de la cuadrimensión, por ejemplo. Y es una hermana muy usada por Dios. Y es una pastora tremenda y Dios la usa mucho. Pero da una explicación que usted la escucha y usted queda, uy, hasta lo convence a uno. Y esa es una teología muy nueva acerca de la cuadrimensión, de que existe nuestro Dios en un ser tripartito, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que por encima de ellos existe una entidad creadora que está por encima de la Trinidad. Pues, ¿cómo así? Eso es decir que el Padre no es Dios, que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. Porque si hay alguien que está por encima de ellos creando, ese sí es Dios. Esa teoría es suprema, no es ni siquiera una teoría, ella lo afirma. Es supremamente peligroso. ¿Por qué muchas personas siguen este tipo de teologías y este tipo de enseñanzas? Porque no leen Biblia. Y muchos ni siquiera para el devocional. Y muchos no profundizan. Yo quiero invitarle a usted, al empezar a estudiar las diferentes ramas de la teología sistemática, a que aprenda a profundizar. Yo hoy le pude haber dicho a usted una herejía acerca de Caín. Y usted se la traga entera. Yo le pude haber dicho la verdad o la mentira más grande. Y usted se la puede tragar entera. Por eso yo quería que estudiaran de por Dios. Y perdóneme si estoy siendo un poquito de pronto papá regañón, pero es que me preocupa una generación de cristianos que sirven en las iglesias cristianas, se paran en los púlpitos a predicar y no tienen claras sus teologías. Me preocupa. Y me preocupa mucho. Porque entonces nos viene cualquier que dice ser profeta y nos dice cualquier cosa antibíblica y como me hizo sentir bien y temblé, entonces eso es de Dios. No, los hindúes también hacen que la gente tiemble y se revuelque en el piso. ¿No le parece a usted esto grave? Pero si yo vengo con demostración de poder, si yo vengo en el Espíritu y demuestro poder y al mismo tiempo mi enseñanza es 100% bíblica, aplausos, gloria a Dios. Pero si hay demostración de poder y no tengo Biblia en la otra mano, una amiga mía trabajaba en Los Olivos, a llorar en Los Olivos, le decía yo a Nidia, una de mis líderes en la iglesia, Nidia, a llorar en Los Olivos. Eso es terrible, amados. Por eso quise colocar un tema tan caliente como el de Caín y como todo lo que hablamos hoy, tan difícil de digerir. Porque si no somos capaces de soportar eso, imagínense que nos cojan y nos digan otra cosa. Hermanos, seamos como los hermanos de Berea, como los cristianos de Berea. Vino el apóstol Pablo y les dio una tremenda predicación, y ellos no dijeron un amén. Empezaron a anotar. Y Pablo ahí efusivo como era, y predicando y así todo chiquito y predicando con efusividad. ¿Y qué hacen los hermanos de Berea? Se fueron a la casa, leyeron las escrituras, corroboraron con las notas de la prédica del gran apóstol Pablo y al otro día llegaron, ni lo dejaron predicar, le dijeron, apóstol, amén. Ahora sí le creemos, porque ya corroboramos en las escrituras, porque estudiamos las escrituras de que lo que usted está diciendo es verdad. Lo vamos a seguir. Eso deberíamos hacer todos los cristianos. Tal vez no habría tanta gente en las iglesias como las hay si los cristianos hicieran eso. Si se dedicaran más a estudiar la Biblia de manera personal, sistemática, organizada, a estudiar, a escribir como hicieron los cristianos de Berea, a investigar, a leer las escrituras toda una noche para el otro día decir, oiga, este hombre tiene razón. Y no estarían siguiendo tantos cristianos, aún pastores, a hombres por las redes sociales muy famosos, con muchas visualizaciones, pero herejes. Ay, Dios mío,
digo yo cuando estoy predicando, amén o ayayay. La teología, como lo dije hace unos momentos, es una ciencia, es la ciencia que hace el intento todo el tiempo de poder conocer a Dios, conocimiento de Dios. Teología, teo Dios, logía, conocimiento. Pero escúcheme esto, como es una ciencia, tiene que tener ciertos parámetros para poder estudiar, para poder conocer. Escúcheme esto con mucho cuidado. Existen diferentes sistemas de estudio bíblico. Yo voy a nombrar dos de los que más la gente utiliza, para que usted se dé cuenta que a veces nos equivocamos mucho. Dos de los sistemas en que los cristianos utilizan más para estudiar la Biblia. Número 1, método especulativo. Es uno de los métodos, discúlpame que tú la chaqueta, tengo mucho calor. Me emocioné y sudé. Método especulativo. ¿Qué es especular? Alguien que me diga qué es especular rápidamente, interactuemos estos minutos que nos quedan de clase. ¿Qué es especulación? ¿Qué es especular? Pastor, buenas noches. Especular es como hablar de un tema que según mi criterio, según lo que yo piense, crea, razone. Así es, Ángela, muchas gracias. Mira, ¿qué es especular? Es empezar a estudiar o tratar de entender algo basado en mi criterio personal, en lo que yo piensa que puede hacer, en lo que yo pueda pensar de eso, y puede que sea real o no. O sea, yo puede que le atine como pueda que no. Eso es como una lotería. Por ejemplo, hace como unos 200 años atrás, no recuerdo muy bien porque no soy naturalista, pero por allá en Australia se descubrieron unos animales que en otros lugares del hemisferio terrestre no existen. Uno de ellos fue el ornitorrinco. Algunos de los científicos y de las personas que fueron a investigar este animal pensaron que este animal no era real, que era una broma. Empezaron a especular de que como tiene pico de pato, mire este animal tan raro, tiene pico de pato, es un animal mamífero, pero tiene pico de pato, tiene aletas como de foquita, tiene cola como de castor, creo que es, y el cuerpo como de un, no sé, como de un roedor. Es un animal súper raro. Y es hasta de esos raros bonitos, ¿no? Porque hay cosas raras feas, pero este es un raro bonito. Y algunos de los que lo dijeron, oiga, alguien se tomó la tarea de coger un pobre animalito y quitarle partes del cuerpo y juntarlas a este pobre animal y nos están jugando una broma. Empezaron a especular, a pensar que esto era así, que era allá. Y nada más alejado de la realidad. Después, con una buena investigación científica, se dieron cuenta que era un animal supremamente extraño que tenía estas características. Imagínese, pico de pato, aletas como de foca, tiene, y usted búsquelo, es un ornitorrinco, cola como de pato también, el cuerpo como de un mamífero normal, pero pone huevos. Es un mamífero que pone huevos. ¿Cómo es Dios de chistoso? El que hace la broma es Dios, ¿no? Porque Él fue el que lo hizo. Dios es demasiado gracioso. Y se dieron cuenta que era una realidad, que era un animal científicamente comprobado. Encontraron los huevitos y todo eso. Y bueno, qué cosa tan rara. Así hay cristianos. Estudian la Biblia especulando. Y ahí es cuando caemos en los grandes errores. Entonces, podemos especular, tomo el tema inicial, podemos especular, yo no sé si a usted le ha parecido, espero que le haya parecido interesante la clase de hoy, pero estoy hilando todo. Cogemos el tema de Caín y mi especulación, sin hacer una buena investigación y profundizar y sin leer bien, es que Caín fue por allá y se encontró con una extraterrestre, una tribu extraterrestre que vinieron aquí a vivir en la tierra. Eso es especular.
Y entonces de ahí y era tan parecida a un ser humano que con ella y empezaron a nacer otros seres humanos. Eso se llama especulación. Especular es asegurar algo sin investigación. Y se va a convertir en algo, la mayoría de las veces no son reales, mi hermana. ¿Qué es especular? Asegurar algo sin investigarlo, sin tener criterio, sin tener una base de investigación científica. Eso es especulación. Y el método especulativo se ha hecho, se ha enraizado en la iglesia cristiana durante todos los siglos que ha existido. Entonces, lo que no entendemos, tratamos de darle una explicación según nuestra lógica. Pero mi lógica es diferente a la de Arquímedes, y la de Arquímedes es diferente a la de Marcela, y la de Marcela es diferente a la de Edith, y la de Edith es diferente a la de Nubia y la de Guillermo. Y cada uno puede pensar una cosa totalmente diferente. Pero sin investigar y sin profundizar realmente. Escúchenme bien, un buen estudiante de teología es aquel que no se queda con lo que dice su maestro. Un buen estudiante de teología es aquel que hace una investigación concienzuda y profunda. Y existe hoy en día, gracias a Dios, muy buena literatura teológica donde tú puedes ir a investigar. Pero un mal estudiante de teología es aquel que dice, ya anoté y ya aprendí, ya, póngame 10, pastor, pasé la materia. No, la costumbre, escúchenme bien, la costumbre del cristiano latino, no solamente del cristiano, del estudiante latino, es que le califiquen y pasar la materia. Uy, mamá, pasé con 6.1, pasé. Ya. ¿Y qué aprendió? Nada, pero pasé. Tremendo. Otro método de investigación o de estudio bíblico o de estudio teológico es el método místico. Mis amados, y todos tenemos algo de místicos. Mi espiritualidad es mística. No estoy hablando de un misticismo raro y malo. ¿Qué es misticismo? Es algo que no es tangible, que tú no puedes explicar desde la razón. No puedes explicarlo. Yo no puedo explicarle a usted cómo un día, estando en el culto, yo vi los pies de Jesús que se posaron en la iglesia. ¿Cómo le explico a usted eso de una manera lógica? No puedo. ¿Cómo le explico a usted que un día vi un ángel que iba y tomaba algo del corazón de una de las hermanas? Lo tomaba así como si estuviera tomando sus oraciones y se lo llevaba al altar. Yo a usted no le puedo explicar eso, porque el misticismo tiene que ver con mis experiencias espirituales. Pero mis experiencias espirituales, usted las puede creer o no, son mis experiencias. Yo no puedo hacer teología de eso. Eso sería totalmente equivocado. Porque si yo junto mis experiencias espirituales con las experiencias espirituales que ha vivido Edith, con las otras que ha vivido el otro hermano y con la otra, volvemos un mercocho y formamos otra Biblia. Son cosas muy personales, mi hermano, muy íntimas, que Dios te ha permitido vivir para que tú tengas un encuentro más cercano con Dios. Pero no podemos hacer de nuestras experiencias personales con el Espíritu Santo, con las entidades espirituales como los ángeles, etc. Aún hay gente que dice que ha visto a Jesús en estas épocas. Yo no puedo hacer de eso teología. No puedo. Yo conocí un hombre, una vez fuimos a viajar a Boyacá, nos invitaron a predicar. Amor, ¿dónde era que predicaba Giovanni Castañeda? Garagoa. Entonces estuvimos predicando allá, ministrando con mi esposa, bla, bla, bla. Para hacer el cuento largo corto, conocimos a un hombre que se convirtió porque era un man malo. O sea, usted quería conocer a un man malo, estaba Satanás y él, malo. O sea, él contaba unas cosas que él hacía pero terribles. Consiguió un trabajo, se lo llevaron para África. Un hombre que, pero blasfemaba de Dios, era un hombre pero perverso. Hacía con las mujeres lo que se le da la gana, contaba unas historias malísimas. Estaba ahí con su pastor y el pastor le decía, cuéntele la historia, yo ahí escuchando ahí. Y entonces que se fue para África, y en África Dios, él dice, es su experiencia, puedo creerle o no, pero en base a esa experiencia se convierte a Cristo y es cristiano.
Él odiaba las cosas de Dios. Y allá dice que Jesucristo se le apareció en forma de uno de esos negritos en África. Y caminaba con él y trabajaba con él. Y era Jesús hablándole todo el tiempo. Hasta que un día Dios lo convenció tanto, llegó al arrepentimiento, botado de rodillas, pide perdón, vuelve a Colombia arrepentido cristiano. Nunca fue a una iglesia, nadie lo evangelizó, nadie le habló de Dios. O sea, explíqueme una experiencia de esas. Yo no estoy, ojo con esto, es que eso es lo que yo quiero que usted entienda. Ya le voy a dar una frase que usted que le tiene que romper la cabeza hoy. Por eso es tan importante la teología. Pero yo no puedo decir ahora que eso que él vivió se tenga que escribir en un libro y se tenga que hacer una película de eso. Perdón, es que tengo una molestia en este ojo con un accidente que tuve, me está doliendo. Y esa experiencia tenga que vivirla todo el mundo para conocer a Jesús. Fue su experiencia y yo no sé hasta qué punto aún haya sido verdad. No sé, tal vez hasta un tema de visiones el hombre haya tenido. No sé, o sea, no puedo darle una explicación lógica. ¿Qué es misticismo? Yo he tenido la oportunidad en un par de ocasiones, yo sí tengo mucho discernimiento y yo sí siento cuando en un lugar hay entes espirituales y los siento y puedo sentir la pesadez espiritual y puedo sentir los demonios. Pero si he visto uno o dos en mi vida ha sido mucho. He visto unos endemoniados de Padre y Señor nuestro, una mujer caminando por el templo como una araña, metiéndose por debajo de las sillas. Eso sí no es místico, eso sí lo vi. Y reprendiendo esos demonios. Pero hay gente que ve los demonios, los ve y entra en una casa y en esa esquina hay tal cosa y en esa. Y yo no lo veo. Y yo digo, pues el misticismo, el método místico para entender a Dios, escúchenme bien, tiene que ver con las experiencias extrasensoriales del ser humano. Eso suena como raro. ¿A qué me refiero extrasensoriales? Fuera de los sentidos humanos normales, del ojo, de la vista, del olfato, del habla, del oído, de lo que podemos tocar. Es algo que va más allá. Y claro que sí, hay personas que han tenido experiencias impresionantes, donde Dios les ha mostrado cosas impresionantes. Hace poco el apóstol Henry Figueroa me pone a mirar un video donde en el centro de Bogotá el gobierno que tenemos en este momento colocó unos altares de brujería, la cosa más asquerosa, y mientras ellos grababan y caminaban por ese lugar, escuchaban una música que yo le dije, estaba mi hija ahí, mi hija no está así no estaba como firme con el Señor. Yo le dije, pastor, apague eso, porque tan pronto empecé a escuchar esa música, yo empecé a sentir lo que siento cuando siento a Satanás, cuando siento a los demonios. Yo le dije, pastor, apague eso, por favor. Es por el bien de mi familia. No quiero que esto afecte mi familia. Es muy fuerte. Entonces, esas experiencias místicas, ese desarrollo de nuestro discernimiento, de nuestra capacidad espiritual, que va más allá de lo natural, ¿sí? No se puede llamar teología. Ahora, escúcheme bien. En el misticismo, la teología nos aterriza y nos lleva a buen término. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo mi experiencia con Dios. Yo vi un ángel, otra vez vi 4 ángeles en el auditorio, cada uno en una punta. Yo he visto ángeles, los he visto, nadie más los vio, pero yo los vi y ese día la gloria de Dios descendió de una manera impresionante. Me di cuenta cómo sirven a los cristianos, cómo nos protegen, una cosa tan linda. Pero si yo voy a la Biblia y yo conozco la palabra y sé algo de angeleología, me doy cuenta que lo que yo vi es o no es. Y yo empiezo a mirar la Biblia. Y me doy cuenta, he estudiado angeleología y me doy cuenta que los ángeles se manifiestan de ciertas y ciertas maneras, a veces como muy similares a los seres humanos, como por ejemplo en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Usted se da cuenta que aún los hombres perversos los querían violar porque eran muy similares a seres humanos, como en otros estados de la Biblia o lugares de la Biblia donde los ángeles se representan de otras maneras mucho más diferentes.
y de hecho muchas formas raras. Los arcángeles, los querubines son supremamente extraños, ¿sí? Entonces yo voy a la Biblia y yo digo, esto que acabo de ver es de Dios. Entonces, ¿qué hace la teología? Lleva mi misticismo, ojo, misticismo no me estoy refiriendo con algo místico por allá, sobrenatural de los hindúes, por allá de los chinos que hacen así y entran en trance. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de temas y de cosas que nosotros experimentamos en el espíritu que están fuera de lo natural. A eso se le llama misticismo, para que me entienda. Entonces yo llevo esas experiencias sobrenaturales, las llevo a la Biblia, las llevo a mi conocimiento teológico, y yo digo, eso es de Dios. Estoy viviendo una experiencia con Dios muy fuerte. Espero que me esté haciendo entender. Entonces, ¿qué hace la teología? Por eso es tan importante que nuestro estudio sistemático de la Biblia nos aterrice, nos lleve a buen puerto. Porque hay muchas personas que se quedan en su misticismo y después terminan inventándose cosas, inventándose que vieron cosas cuando nunca hubo nada. Escúcheme bien, todos tenemos algo de místicos porque todos los cristianos somos sobrenaturales. Todos. Y entre más nos metemos en oración profunda y entre más nos metemos en el río del Espíritu y entre más profundizamos en las aguas de Dios, más sobrenaturales nos volvemos. Explíqueme usted que yo era, regáleme unos minutos más, por favor. Explíqueme usted que yo era un vigilante, yo, Alexander Bermúdez, hace muchos años, recién casado, hace 20 años, yo trabajaba en vigilancia. Y yo estoy como vigilante y como orientador, así se llama la empresa Orientación y Seguridad, yo era el orientador, es decir, mi trabajo no era ni siquiera cuidar, sino orientar a las personas en una IPS de Salud COP, cuando existía Salud COP, una IPS por allá en Santa Isabel. Explíqueme usted que yo esté parado en la puerta, así manicruzado, aburrido de mi trabajo porque no me gustaba, yo que no me puedo, o sea, yo me quedo quieto en un lugar y como que empiezo a estresar. Y yo estaba así parado, así aburrido frente a la puerta, esperando que llegara alguien más para que me preguntara algo. Llega una señora demacrada, vuelta a nada, y me dice, me pregunta, hágame un favor, ¿dónde queda oncología? Yo con mis manos así, le voy a señalar dónde queda la recepción para que ella pregunte dónde se tiene que dirigir. Y yo sentí que me cayó Dios encima en ese momento. Yo no estaba orando, yo no estaba predicando, yo no estaba ayunando, era aburrido de ese trabajo, ni siquiera estaba sirviendo en ese tiempo en la iglesia, estábamos viviendo un proceso con mi esposa. Y esa mujer empieza a tambalear, a temblar, y yo así, y yo también empiezo a sentir una cosa impresionante. Ella se me agarra de los brazos para no caerse y me dice, ¿usted qué me está haciendo? Yo le digo, yo no sé. Y yo empiezo a llorar, ella empieza a llorar, volteo a mirar al muchacho, era un muchacho en recepción, y él se queda mirándome y empieza a llorar. Una cosa impresionante, todos quebrantados porque el Espíritu Santo llegó en ese momento. Yo no entendía, yo no tenía mucha experiencia ministrando. Cuando de repente esta mujer, bueno, se logra como incorporar, yo, señora, mire, vaya, hablé con él, y yo que ya me secaban las lágrimas, y yo, ¿qué me pasó? Yo sentía como si todo estuviera en cámara lenta y la gente nos miraba, fue algo muy extraño. Ella va a su cita con el oncólogo, que es a donde remiten las personas que tienen cáncer, sale de su cita gritando, como una loca, gritaba, y sí salió como una loca. Y me gritaba a mí, me decía, ¿qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Yo le decía, yo no sé. Yo no sé. Y el muchacho otra vez empezó a llorar y no sé qué, me decía, mire, y salió con un papel. Mire, yo venía con cáncer terminal. Me acaban de decir que no tengo nada. Esa es la sombra de Pedro que sanaba gente. Que sin estar orando y aún un poquito alejado del Señor, Dios mostraba el propósito que tenía con mi vida. Todos tenemos algo de místicos y algo de sobrenaturales, pero insisto, la teología me ayuda a aterrizar eso, aterrizar mis experiencias, aterrizar mis momentos con Dios y a ir a la Biblia y decir, tengo este conocimiento y decir, no, esto vino de parte del cielo y esto, tengamos cuidado.
Hay gente en la iglesia, pastor, tuve este sueño, puedes ayudarme a discernir, Dios me ha dado como ese don de interpretar sueños, puedes ayudarme a discernir. Yo le digo, no, mijo, usted comió fue frijoles trasnochados, ahí no hay nada de Dios. A veces de inmediato el Señor me da la revelación, ojo con esto, mira, Dios te está mostrando esto y esto, o Dios está hablando algo de la iglesia, es algo bien especial. Entonces, mis amados, para terminar, la teología jamás será, insisto, igual de importante que mi relación y mi experiencia personal con el Espíritu de Dios. Jamás, jamás. Pero sí me ayuda a aterrizarme y a tener un criterio ya más, como más tranquilo, más calmado. Yo invito profetas a la iglesia y ¿sabe yo qué hago? Él se baja de la tarima y empieza a predicar, a ministrar a alguien y empieza a profetizar. Yo me hago al lado del profeta y yo empiezo a escuchar. Yo no me emociono, yo no, no, yo empiezo a escuchar. Uh-huh, uh-huh. Esto es de Dios, listo. Y se va para otro y le empieza a profetizar. Esto no es tan de Dios. Aquí se le fue la carne al profeta. No. Y después llamo a las personas. Les digo, ven, esa profecía es de Dios, no es de Dios. Yo sentí que sí era de Dios, ¿cómo estás? Bien. Y esto no, esto no es tan de Dios, oremos, pongámoslo en oración. Y eso es sano. Eso es saludable. Eso es lo que dice la Biblia. Que uno profetice y 2 o 3 estén ahí escuchando y pendientes y mirando si eso viene o no viene de parte de Dios. Y ya, y eso trae mucha sanidad de la iglesia y la gente está tranquila. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, así como el apóstol Pablo y así como muchos otros hombres de Dios, como un Moisés, por ejemplo, todo nuestro conocimiento que podamos tener junto con toda nuestra espiritualidad nos convertimos en una gran bomba que va a poder ministrar a muchas personas en su vida, no solamente en su espíritu, sino también en su parte intelectual, porque muchos intelectuales vienen a la iglesia y dicen, no, yo acá no vuelvo, pero si yo les hablo a su intelecto y logro captar su atención, de pronto el Espíritu Santo coge y entra y ¡pum!, derrumba todos esos argumentos. He terminado la clase de hoy, mis amados. Espero que haya sido de provecho y hayan podido entender la importancia de este tipo de estudios y todo lo que usted va a aprender de aquí en adelante. No estoy seguro si ya empezaron con Cristología, con el pastor Henderson, no estoy seguro, pero van a empezar a ver estas ramas de la teología sistemática y van a poder crecer en ello. Dios los bendiga, Dios los guarde, los amamos en el amor del Señor. Cualquier duda, ahí al chat estoy para solucionarles. Dios los bendiga, un abrazo.